Hola mundo, en esta entrega vamos a realizar la clase práctica correspondiente a la conferencia 1 de herencia de nuestro curso medio de C#. Como actividades a realizar, primero veremos cómo no perdemos acceso a las propiedades de una clase base cuando usamos herencia y cómo el resultado de escribir y leer sus valores es esencialmente igual que una clase sin herencia. Esto demostrará cómo la herencia nos da pleno acceso a las propiedades no privadas de la clase padre. Después veremos la opción de uso de constructores y herencia y cómo son definidos y usados. Veremos además qué pasa con las clases declaradas con el modificador static y la herencia. Por último, veremos cómo la herencia no afecta el uso de los métodos y propiedades declarados static. Como materiales de trabajo para reproducir esta clase práctica en casa, vamos a necesitar lo siguiente. En Visual Studio 2013 o 2015, cualquiera de sus versiones, existe una comunitaria que usted puede bajar de Microsoft, el programa ejemplo, que lo puede bajar de nuestro canal. Así, pasemos sin más a nuestra práctica. En nuestro primer ejemplo vamos a comparar una clase Graduate desarrollada sin usar herencia, como se muestra, con una clase Graduate que obtiene las mismas propiedades mediante la herencia. Veremos que con herencia usted va a disponer de todas las propiedades como si estuvieran en su propia clase. En este pequeño ejemplo vamos a demostrar cómo una clase derivada tiene todos los valores que están de sus parientes, de todos los valores públicos de las clases de los cuales deriva es contenido en la clase derivada, es decir, cuando usamos herencia. Para demostrar esto, tenemos aquí un pequeño programa en el cual vamos a crear una clase, o vamos a usar una clase que no tiene herencia. Es decir, esta clase graduada, en este caso, va a declarar explícitamente todo lo que necesita para el prospecto, para el estudiante y el graduado. Estas fueron las clases que nosotros estudiamos en la conferencia. Si nosotros ejecutamos este programa, vamos a ejecutar el programa, pues obtenemos una salida muy simple con todos los valores que tiene esta clase llenados como se ve en el constructor de la clase. Aquí tenemos el constructor y aquí tenemos la inicialización de la clase. Ahora vamos a ver esto mismo, pero con una clase que tiene herencia. Aquí tenemos esta clase que tiene el mismo nombre. Si vamos a su definición, observamos que hereda de student. Student hereda de prospect. Vemos aquí hereda de prospect y prospect tiene pues este resto de campos. Si retrocedemos aquí, esta clase debe tener todos los campos que están en sus padres, que son públicos, por supuesto, o protected, o internal o internal protected. Vamos a regresar a la clase, al programa de demostración. Vemos que la inicialización se hace igual que en la otra clase. Es decir, nosotros tenemos acceso, sin tener que poner nada aquí adelante, tenemos acceso a la clase, a todos los datos que están en las clases padres, que sean públicos, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, tengan los modificadores adecuados, excepto los privados. Si corremos esto, pues vamos a obtener la misma salida que en el caso anterior, con lo cual le queda a usted demostrado de que la clase que usa herencia pues expone todas las propiedades y métodos públicos, públicos, protected, internal e internal protected que tienen sus padres. En nuestro segundo ejemplo vamos a ver cómo se puede accesar al constructor o constructores de la clase base desde la clase derivada. Usaremos el ejemplo que vimos en nuestra conferencia. Recuerde que solo use constructores cuando sea realmente necesario inicializar un valor porque la clase va a ser usada fuera del árbol de la herencia. Si solo usará la clase para ser heredada, mejor inicialice directamente las propiedades de su clase padre en la clase derivada. En este ejemplo vamos a ver cómo se manejan los constructores dentro del árbol de herencia, es decir, cómo la clase base y las clases derivadas manejan los constructores de sus bases, de respectivas bases. Vamos a ver aquí, creamos este pequeño
librería con las conocidas clases de estudiantes, prospect graduada, donde vamos a ver las clases prospect. Ahora le hemos añadido un constructor. Esto se hace normalmente cuando necesitamos que estas variables, cuando se empiece a usar la clase, sean llenas, es decir, tengan ya un valor, tengan inicializadas. Aquí tenemos que pasamos los parámetros y los cargamos. Esta clase va a ser heredada por student, y en student vamos a crear ahora dos constructores. Vamos a poder un constructor que tiene los mismos parámetros que el constructor base, y el cual aquí estamos indicando que pase esos parámetros al constructor de prospect. Eso se logra con esta instrucción que está aquí, y ya esto mismo inicializa la clase prospect que está en el árbol de herencia. Aquí tenemos otro constructor que ilustra otra forma de pasar la información. Es decir, podemos pasar un objeto prospect completo y usar sus valores para inicializar el constructor base. Pasemos a ver la clase graduate. La clase graduate tiene este constructor que igualmente tiene todos los parámetros, y esos son pasados a la clase base. Este base está en student, a su vez se lo pasa a prospect, y tenemos nuestra clase prospect inicializada. Esto está comentado, veremos luego con una ilustración de qué pasa cuando si no se crea aquí un constructor para este tipo, para este otro constructor de student. Vamos a ejecutar esto. Aquí tenemos que estamos instanciando graduate, estamos pasando los parámetros, y luego estamos inicializando el resto de la clase. Vamos a ejecutar esto. Y aquí tenemos que como prospect quedó inicializado con los parámetros que se pasaron en el constructor. Con lo cual vemos que funciona el pase de parámetros hasta la clase base. Si observamos aquí que el código comentado, vamos a tratar de usar el otro constructor, es decir, otra firma de constructor que tiene student. Si tratamos de hacer esto, vemos que esto produce un error. Esto produce un error porque graduate sí tiene la clase base de student para esta firma, pero no la tiene para esta otra firma. Es decir, este constructor está declarado aquí, no lo tenemos como base en ninguno de los constructores de graduate, y por eso el compilador nos advierte que no puede ser usado y no podemos compilar el programa. Para poderlo usar, tuviéramos que declarar otro constructor en graduate que tenga la firma del constructor student, segundo constructor de student. Aquí, cuando hacemos esto, pasamos al programa, vemos que ya se puede usar esta firma de constructor. Si ejecutamos esto, pues bueno, tendremos los mismos resultados. Por último, veremos cómo una clase estática no puede ser heredada y cómo los modificadores de acceso declarados como estáticos son usados en los árboles de herencia. Para este ejemplo vamos a usar este pequeño proyecto que creamos aquí, que va a tener una clase estática. Vamos a definir esta clase aquí. Ustedes saben que las clases estáticas se declaran con el identificador static en el nombre de la clase, y todo lo que está dentro de la clase tiene que ser estático. Si nosotros tratamos de, por ejemplo, vamos a decir que este es human static, y vamos a tratar de hacer este prospect de aquí descienda de human static, vamos a ver qué pasa. Fíjense que aquí el compilador ya nos está diciendo que esto no se puede usar. Si tratamos de compilar, vamos a obtener un error que no se puede derivar de una clase estática. Si las clases estáticas están selladas, las clases estáticas no pueden derivarse nada de ellas. Así que vamos a eliminar esto de aquí. Y a continuación vamos a ver
vamos a ver hacer un build, vamos a ver cómo se comportaría un método con el modificador static. Esta misma clase prospect, tenemos aquí adentro un método que hemos definido como static. Es un factory, es decir, sigue el patrón de factoría, y en ella vamos a crear una clase, la misma clase prospect, y vamos a inicializar el arreglo de la lista que tiene adentro. Si nosotros hacemos descender de esta clase a student, pues si queremos usar esta clase estática, fíjense bien que nos tenemos que referir a la clase y no a ningún descendiente de esta clase, porque los métodos estáticos y las propiedades estáticas pertenecen a una clase especial que crea, a un objeto especial que crea el compilador y que es único a través de toda la aplicación. Por lo tanto, no podríamos referirnos a ella. Si usamos esta clase en un ejemplo, vamos a ver, si usamos esta clase en un ejemplo, nosotros definimos aquí, para usar esto, es decir, si tratamos de, por ejemplo, referenciar al objeto student y tratamos de ver si ahí adentro está nuestra factory, veremos que no aparece, porque es que esto no pertenece al objeto, sino pertenece a un objeto especial de prospect que crea el compilador y que es único en toda la aplicación. Sin embargo, sí podemos accesar prospect factory. Con esto hemos visto cómo se relacionan las propiedades estáticas y los métodos estáticos con la herencia. Es decir, realmente no se puede heredar nada de esto, pero sí se puede usar en el caso de los métodos y propiedades, porque podemos seguir accesando a ellas como siempre hemos hecho, es el mismo uso que se le da siempre. Ahora no se puede derivar de una clase estática porque esta clase es especial, este objeto es especial y no puede ser derivado. Podemos resumir entonces lo siguiente. Hemos demostrado cómo la herencia permite acceder a los métodos y propiedades que no son privadas de las clases o las clases bases. También hemos visto cómo se manejan los constructores mediante la instrucción base parámetro del constructor. Con esto podemos usar los constructores de las clases bases siempre y cuando lo necesitemos. Por último, vimos cómo las clases estáticas, por su naturaleza, no pueden ser heredadas y cómo los métodos y propiedades estáticas pueden ser usados como normalmente se usan, por la invocación del nombre de la clase a que pertenecen y no por su instancia u objeto. Con esto hemos llegado al final de nuestra clase práctica. Se recomienda bajar del canal el ejemplo práctico y realizarlo en su computador. Así podrá usted jugar con estos proyectos y ver la implementación de estas clases en sus distintas modalidades. En el próximo video de esta serie vamos a continuar viendo la herencia, particularmente los modificadores de clases, métodos y propiedades que se aplican a la herencia. Cualquier duda, pregunte por favor y hasta la próxima.